Imagina esto. El año es 192 después de Cristo. El hombre más poderoso del mundo estaba sentado en sus aposentos privados escribiendo una lista. No era una lista de enemigos. No era una lista de traidores. Era una lista de las personas más cercanas a él. Su amante, su chambelán, sus consejeros personales. Cada nombre en esa lista estaba programado para morir a la mañana siguiente. Terminó la lista, la dejó y fue a tomar un baño. Nunca volvió a salir vivo. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto de esa noche. Las personas que lo mataron no eran rebeldes. No eran senadores. No eran generales que conducían un ejército a las puertas de Roma. Eran las últimas personas en Roma que todavía lo toleraban. Y cuando entiendas por qué incluso ellos se volvieron contra él, porque la mujer que compartía su cama decidió que él debía dejar de respirar antes del amanecer, entenderás algo sobre el Imperio Romano que la película Gladiador nunca te mostró. Porque Cómodo no simplemente enloqueció. Él construyó un sistema. Un sistema donde los hombres más poderosos del mundo antiguo se veían obligados a sentarse en una arena, ver a su emperador disfrazarse con una espada y aplaudir, sabiendo que una expresión equivocada en su rostro podía ser la última decisión que tomaran en su vida. Durante 12 años, la clase dirigente de Roma vivió dentro de ese sistema. Así fue como se construyó, cómo funcionó y qué se necesitó finalmente para terminarlo. Lo que estás a punto de escuchar fue documentado por un hombre que estaba sentado en la arena cuando ocurrió y que tuvo que ocultar su propia reacción para sobrevivir. Estos son los registros que la historia convencional suele saltarse. Suscríbete ahora para que el siguiente te encuentre. Para entender en qué se convirtió Cómodo, hay que entender en qué se suponía que debía convertirse. Durante casi un siglo antes de su nacimiento, el Imperio Romano había funcionado bajo un sistema que funcionaba. Era simple. Cada emperador elegía a su sucesor no de su propia línea de sangre, sino de los hombres que consideraba más capaces de gobernar. Nerva eligió a Trajano. Trajano eligió a Adriano. Adriano eligió a Antonino Pío. Antonino Pío eligió a Marco Aurelio. 4 traspasos de poder. 4 transiciones estables. Ninguna guerra civil. Ningún golpe de palacio. Ningún ejército marchando sobre Roma para imponer a sus candidatos. Este fue el periodo que los historiadores más tarde llamaron el apogeo de la civilización romana. Y el hombre que presidía su capítulo final era Marco Aurelio. Marco Aurelio pasó la mayor parte de su reinado en guerra, no porque quisiera, sino porque las fronteras norteñas del imperio estaban bajo presión constante de tribus germánicas que empujaban hacia el sur. Vivía en campamentos militares. Comía con los soldados. Dormía en tiendas mientras gobernaba un imperio que se extendía desde Britania hasta Siria. Y en los márgenes de esa vida, entre batallas, entre reuniones diplomáticas, entre decisiones que afectaban a millones de personas, escribía. Su diario privado, conocido más tarde como Meditaciones, registraba sus intentos de gobernarse a sí mismo de la misma manera que gobernaba el imperio, con disciplina, con moderación, con la conciencia constante de que el poder era prestado, no propio. Nunca pretendió que alguien lo leyera. Pero aquí está el detalle que cambia todo sobre la historia que sigue. Marco Aurelio rompió el sistema. Durante casi 100 años, los emperadores habían elegido sucesores basados en la capacidad. Marco Aurelio eligió a su hijo biológico. La razón todavía se debate. Algunos historiadores creen que realmente pensaba que Cómodo era capaz. Otros argumentan que la situación política no le dejó elección, pasar por alto a su propio hijo habría desencadenado exactamente el tipo de guerra civil que el sistema de sucesión estaba diseñado para evitar. Cualquiera que fuera la razón, el resultado fue el mismo. En el 180 después de Cristo, Marco Aurelio murió durante una campaña militar en la frontera del Danubio. Algunas fuentes antiguas dicen que por peste. Otras sugieren agotamiento. Y el Imperio Romano pasó a un muchacho de 18 años que nunca había gobernado una provincia, nunca había comandado un ejército en el campo y había pasado toda su vida dentro de un palacio, donde le decían que todo en el mundo le pertenecía. La primera decisión importante de Cómodo como emperador fue inmediata y reveladora. Su padre había pasado años luchando en la frontera norte. Las campañas eran agotadoras, caras e inconclusas. Marco Aurelio murió en medio de ellas.
Cómodo terminó las guerras en pocos meses. Negoció acuerdos rápidos con las tribus contra las que su padre había luchado, aceptó términos que muchos en el ejército consideraron desfavorables y regresó a Roma. El Senado lo recibió con alegría. El pueblo celebró a un joven emperador sano en la capital después de años de un gobernante envejecido en la frontera. Se sentía como un nuevo comienzo. Pero dentro del palacio ya se estaba formando un patrón. Cómodo no mostraba ningún interés en la mecánica diaria del gobierno. Las reuniones, los nombramientos, la logística de administrar un imperio con 60 millones de personas en 3 continentes. Delegaba casi todo a una serie de favoritos. Hombres a los que elevaba no por su competencia, sino por su disposición a ocuparse de lo que le encontraba tedioso. El primero de ellos fue Sauter, un liberto de la casa de Cómodo. Luego Perennis, el prefecto pretoriano. Luego Cleandro, otro liberto que eventualmente vendería cargos romanos como mercancía. Cada uno de estos hombres acumuló poder porque Cómodo se lo cedía. Y a cada uno de ellos lo destruiría, no sus enemigos, sino el propio Cómodo cuando su utilidad expirara o cuando el pueblo necesitara a alguien a quien culpar. Pero todo eso vino después. Primero llegó la noche que alteró permanentemente la mente del emperador. En el 182 después de Cristo, menos de 2 años después del nuevo reinado, se formó una conspiración para matar al emperador. No fue organizada por enemigos extranjeros. No fue una revuelta militar. Vino de dentro de la familia imperial. La figura central era Lucila, la hermana mayor de Cómodo. Lucila había estado casada con el anterior coemperador Lucio Vero, lo que le había dado el título de Augusta, uno de los mayores honores que podía recibir una mujer romana. Cuando Vero murió y Cómodo tomó el poder, su estatus disminuyó. Ahora su esposa ocupaba el puesto que Lucila había tenido. Pero la conspiración no era simplemente sobre estatus. Varios senadores se unieron al complot. Habían observado los primeros 2 años del reinado. Habían visto el patrón que se formaba, la delegación, la falta de interés, la elevación de libertos por encima de administradores experimentados. Calculaban que eliminar a Cómodo ahora, antes de que el daño se profundizara, era la decisión racional. El plan se centraba en un solo asesino. Se acercaría a Cómodo cuando el emperador entrara en un pasillo estrecho que llevaba a un anfiteatro. El espacio era reducido. La guardia sería limitada. Un golpe limpio. Pero el asesino hizo algo que cambió la trayectoria del Imperio Romano. En lugar de atacar inmediatamente, se detuvo. Levantó su hoja y dijo: «El Senado te envía esto». La declaración le dio a los guardaespaldas del emperador una fracción de segundo para reaccionar. Derribaron al asesino antes de que la hoja conectara. Cómodo salió ileso, y desde ese momento el hombre que gobernaba Roma fue una persona diferente. La investigación que siguió fue rápida y amplia. Lucila fue exiliada a la isla de Capri. En pocos meses fue ejecutada. Las fuentes antiguas no registran el método exacto. Solo registran que la orden vino directamente del emperador. Los senadores involucrados fueron identificados y asesinados, pero la purga no se detuvo en los conspiradores conocidos. Cómodo comenzó a ver amenazas en lugares donde quizás no existían. Asociados de asociados, hombres que habían cenado con las personas equivocadas, senadores que habían hablado favorablemente de Lucila en los años anteriores al complot. El historiador Casio Dion, que era el mismo senador durante este periodo y presenció muchos de estos eventos en persona, describió una corte donde las reglas de supervivencia cambiaron de la noche a la mañana. Antes del 182 después de Cristo, la proximidad al emperador era una ventaja. Después del 182 después de Cristo, la proximidad al emperador era un cálculo. Hombres que habían pasado sus carreras construyendo relaciones con el palacio ahora tenían que considerar si esas relaciones los protegerían o los marcarían. Y la respuesta seguía cambiando porque Cómodo no purgó el Senado una vez y luego se estabilizó. Purgaba continuamente. Durante los siguientes 10 años, senadores fueron removidos, exiliados, ejecutados o empujados al suicidio con una regularidad que hacía imposible cualquier planificación a largo plazo. Nadie sabía qué desencadenaría la siguiente ronda. Un comentario de lado en un banquete, un rumor de un liberto, un nombre susurrado a la persona equivocada. El Senado, que una vez funcionó como el pilar administrativo del imperio, se convirtió en algo completamente distinto, una audiencia.
Esta es la parte de la historia que la mayoría de la gente cree conocer por la película Gladiador. Se equivocan en casi todo. Cómodo no luchó una sola batalla dramática en la arena contra un único oponente digno. Luchó cientos de veces. Las fuentes antiguas, Casiodión, Herodiano, la historia augusta, registran que el emperador apareció en la arena en al menos 735 ocasiones separadas, y cada una fue manipulada para el mismo resultado. Así funcionaba. El emperador entraba en el Coliseo no desde el palco imperial donde los emperadores tradicionalmente observaban, sino desde la entrada de los gladiadores. Llevaba la armadura y las armas de un secutor, un tipo de gladiador que luchaba con espada corta y escudo pesado. Sus oponentes eran seleccionados con antelación. Algunos estaban heridos antes de que comenzara el combate. Las fuentes antiguas describen hombres entrando en la arena ya sangrando por cortes administrados entre bastidores. A otros se les daban armas inferiores. Espadas de madera contra acero, hojas romas contra afiladas. A otros simplemente se les decía el resultado antes de que empezara. Ríndete cuando el emperador dé la señal. Cae cuando el emperador golpee. Muere si el emperador decide que debes morir. El resultado nunca estuvo en duda. Cómodo ganaba siempre. Pero los combates en sí no eran el punto. El público era el punto. Los miembros del Senado romano estaban obligados a asistir a estas representaciones. No ocasionalmente, regularmente. Se sentaban en sus asientos designados, en las primeras filas del Coliseo, directamente visibles para el emperador. Y observaban cómo el gobernante del mundo conocido fingía ser gladiador, y estaban obligados a responder. Casiodión describe el protocolo con detalle específico. Cuando el emperador asestaba un golpe, el Senado coreaba frases prescritas, alabándolo. Cuando levantaba la espada en victoria, aplaudían. Cuando miraba hacia su sección, vitoreaban, no porque quisieran, sino porque el silencio era interpretable. En una corte donde ya se ejecutaba a hombres por lealtad percibida, no demostrar entusiasmo durante la actuación del emperador era un riesgo que ninguna persona racional tomaría. Así que los hombres más poderosos de Roma, exgobernadores, comandantes militares, juristas, hombres que habían administrado provincias más grandes que la mayoría de los países modernos, se sentaban en asientos de piedra y aplaudían bajo orden a un hombre que jugaba un juego que ya había ganado. Los combates de gladiadores no eran el único espectáculo. Cómodo también organizaba elaboradas cacerías de animales en la arena. Y estos eventos revelan algo sobre su psicología que los combates contra hombres no revelan. El emperador mataba personalmente animales traídos de todo el imperio. Leones, leopardos, osos, elefantes, hipopótamos, avestruces, jirafas. Algunos eran liberados en la arena para que el emperador los persiguiera. Otros eran encadenados o confinados en corrales, incapaces de huir, mientras el emperador los abatía con flechas desde una plataforma elevada. Dion registra que en un solo día Cómodo mató 100 osos desde la seguridad de una pasarela construida sobre el suelo de la arena. Los animales no tenían acceso a él. No había peligro. Era tiro al blanco con criaturas vivas realizado ante una multitud de miles que habían sido obligados a asistir. El volumen está documentado en las fuentes antiguas. Cientos de leones, cientos de osos, elefantes, avestruces, jirafas, matados no en cacerías en las provincias como habían hecho emperadores anteriores, sino dentro de la arena como espectáculos, con la élite romana sentada en las primeras filas. Pero el momento que cristalizó todo ocurrió durante una de estas cacerías de animales. Después de matar varios avestruces con flechas especialmente diseñadas con puntas en forma de media luna, flechas fabricadas para que las aves continuaran corriendo varios pasos después de ser alcanzadas, sus cuerpos sin cabeza tropezando hacia adelante por su propio impulso, Cómodo levantó una de las cabezas cortadas. Caminó por el suelo de la arena hacia la sección del Senado. En una mano la cabeza, en la otra su espada cubierta de sangre. Se detuvo directamente frente a los senadores y los miró fijamente. No dijo nada. El gesto no necesitaba traducción. Casiodión, que estaba sentado en esos asientos cuando ocurrió, escribió sobre lo que pasó después. Varios senadores sintieron un impulso abrumador de reír. La imagen era absurda. El emperador de Roma de pie en armadura de gladiador sosteniendo la cabeza cortada de un pájaro, mirándolos como si acabara de conquistar Cartago. La risa era la respuesta humana natural.
Pero la risa en esa arena frente a ese emperador podía haber sido una sentencia de muerte. Así que los senadores arrancaron hojas de las coronas de laurel que llevaban y las masticaron. Mordían las hojas para impedir físicamente que sus bocas formaran la forma equivocada. Dion escribió que él mismo lo hizo, un senador romano sentado, testigo presencial de ese momento, masticando hojas en el Coliseo para evitar ser ejecutado por una expresión facial involuntaria. Esa es la sistema que construyó Cómodo. No una tiranía de ideología. No una tiranía de conquista. Una tiranía de espectáculo. Donde lo más peligroso en el imperio no era lo que hacías, sino lo que revelaba tu rostro mientras mirabas. Si has llegado hasta aquí en la historia, ya entiendes por qué este capítulo de la historia romana no aparece en la mayoría de los libros de texto. Los detalles documentados son difíciles de procesar. Pero la historia no ha terminado todavía. Y lo que viene después es la parte que los propios historiadores antiguos lucharon por registrar. Con los años, la arena ya no bastaba. Cómodo comenzó a remodelar la identidad pública de Roma alrededor de una sola idea: el emperador no era simplemente un gobernante, sino una figura divina que caminaba entre mortales. Aparecía en público vestido como Hércules, no como disfraz, no durante festivales o ocasiones ceremoniales, sino como su presentación estándar. Llevaba la piel de león asociada a Hércules en la mitología romana. Llevaba una pesada maza de madera. Estatuas encargadas en todo el imperio lo representaban con los atributos del semidios: la maza, la piel, la musculatura exagerada. Una de estas estatuas sobrevivió. Está en los museos capitolinos de Roma hoy. Muestra a Cómodo con la piel del león de Nemea sobre la cabeza, sosteniendo la maza en una mano y las manzanas doradas de las Hespérides en la otra. No es un retrato de un emperador honrando a un dios. Es un retrato de un emperador declarando que él es uno. Pero la identidad divina era solo el comienzo. Cómodo comenzó a renombrar sistemáticamente las instituciones de Roma en su honor. Las legiones romanas, unidades militares con historias que se remontaban a siglos, recibieron nuevos títulos que incorporaban el nombre del emperador. Los meses del calendario romano fueron renombrados. Los documentos oficiales adoptaron nueva nomenclatura. Y luego, en un movimiento que incluso las fuentes antiguas describen con una especie de asombro aturdido, renombró la propia ciudad de Roma. Colonia Luciania Comodiana, la ciudad que había dado nombre al imperio, a la república antes de él y a la civilización que había moldeado el mundo mediterráneo durante 700 años, fue renombrada en honor a un solo hombre que no había hecho nada para merecerlo excepto sobrevivir. El Senado aprobó cada cambio. Aprobó los cambios de nombre. Aprobó los títulos divinos. Aprobó las reformas del calendario. No porque algún senador creyera que Cómodo era Hércules reencarnado, sino porque la alternativa a la aprobación había sido demostrada con suficiente claridad en la arena, en las purgas, en las ejecuciones que siguieron al complot de 182 después de Cristo. El sistema funcionaba con un solo mecanismo: el tesoro, tensado por el costo de los espectáculos de la arena, las importaciones de animales y el mantenimiento del séquito personal de Cómodo, comenzó a debilitarse. Los libertos que gestionaban el gobierno diario, hombres como Cleandro, que había ascendido a una posición efectivamente equivalente a primer ministro, operaban sin supervisión significativa. Cleandro vendía cargos romanos abiertamente. Mandos militares, gobernaciones provinciales, asientos en el Senado, todo disponible al precio correcto. Cuando la ira pública finalmente se volvió contra Cleandro, Cómodo manejó la situación de la misma manera que manejaba cada problema. Le dio al pueblo lo que quería. Cleandro fue capturado, ejecutado, y su cabeza fue paseada por las calles de Roma en una pica. La capacidad del emperador para descartar a cualquiera, aliados, amantes, administradores, en el momento en que se volvían inconvenientes no era un defecto del sistema. Era el sistema. Y para el 192 después de Cristo había consumido a casi todos los que alguna vez habían estado cerca de él. En los últimos meses del 192 después de Cristo, la situación dentro del palacio había llegado a un punto específico. Cómodo se había vuelto cada vez más errático. Había anunciado su intención de inaugurar el nuevo año del 193 después de Cristo no desde el palacio, como exigía la tradición, sino desde los cuarteles de los gladiadores. Entraría en el nuevo año vestido no como emperador, sino como gladiador, formalmente, públicamente, frente a toda la ciudad. El simbolismo era inconfundible.
El emperador de Roma ya no fingía ser gladiador en su tiempo libre. Se preparaba para hacer de la arena su identidad oficial. Los cónsules que debían inaugurar el año junto a él, los dos funcionarios de más alto rango en el gobierno romano, serían reducidos a personajes secundarios en una entrada gladiatoria. Pero este plan, por provocador que fuera, no fue lo que desencadenó la conspiración. Lo hizo la lista. En la noche del 31 de diciembre de 192 después de Cristo, Cómodo escribió una lista de nombres en una tablilla. Estas eran las personas programadas para morir al día siguiente. Los nombres incluían a Leto, el prefecto pretoriano, el comandante de la propia guardia del emperador. Incluían a Eclecto, el chambelán personal del emperador, el hombre que gestionaba su agenda diaria. Y en la cima de la lista estaba Marcia. Marcia era la concubina del emperador. Había sido su compañera durante años. De todas las personas en el palacio, ella había mantenido su posición durante más tiempo, navegando entre las purgas, la paranoia, la eliminación constante de cualquiera que cayera en desgracia. Había sobrevivido a todo, hasta que su nombre apareció en una tablilla. Las fuentes antiguas describen cómo se descubrió la lista. Los detalles varían. Algunos dicen que un niño en el palacio la encontró y se la llevó a Marcia. Otros dicen que un sirviente la descubrió mientras limpiaba los aposentos del emperador. Los detalles específicos no importan tanto como lo que sucedió después. Marcia mostró la lista a Leto y Eclecto. 3 personas mirando un documento que les decía que estarían muertos en 24 horas a menos que actuaran primero. No hubo debate. No hubo discusión de alternativas. No hubo consideración de apelar a la misericordia del emperador. 12 años del reinado de Cómodo habían eliminado la posibilidad de la misericordia como estrategia. Tenían una noche. El plan fue el veneno. Marcia preparó una copa de vino y se la entregó al emperador ella misma. Cómodo la bebió y luego nada salió según el plan. El emperador se enfermó. Vomitó. El veneno, en lugar de matarlo, se expulsó parcialmente de su cuerpo. Cómodo, debilitado pero vivo, salió tambaleándose de su comedor hacia su baño. Los conspiradores tenían minutos, no horas. Si el emperador se recuperaba lo suficiente para hablar con sus guardias, para pedir ayuda, para identificar lo que había sucedido, todos los involucrados serían ejecutados de formas diseñadas para desalentar futuros intentos. Enviaron a Narciso. Narciso era un atleta, específicamente un compañero de lucha que el emperador usaba para entrenar. Un hombre seleccionado por su fuerza física, no por su lealtad política. Entró en la sala de baño. Encontró al emperador solo, debilitado, incapaz de resistir. Y lo estranguló. El hombre que se había declarado el Hércules romano, que había renombrado la ciudad de Roma, que había matado cientos de animales y luchado cientos de combates escenificados en el Coliseo, que había obligado al Senado romano a masticar hojas para ocultar sus expresiones, murió en el suelo de su propio baño. Asesinado por un hombre cuyo trabajo había sido dejarlo ganar. Tenía 31 años. Había gobernado 12 años. Cuando la noticia llegó al Senado de que Cómodo estaba muerto, la reacción fue inmediata. Lo declararon hostis publicus, enemigo público de Roma. Esto no fue un gesto simbólico. Según la ley romana, esa designación significaba que cada rastro de la existencia del emperador debía ser sistemáticamente eliminado. Las estatuas de Cómodo fueron derribadas en todo el imperio. Su nombre fue cincelado de los monumentos. Inscripciones en edificios, en puentes, en obras públicas, dondequiera que apareciera su nombre, se borraba. Los meses renombrados volvieron a sus designaciones originales. La ciudad de Roma recuperó su nombre. El proceso tenía un nombre formal, damnatio memoriae, condena de la memoria. Estaba diseñado para hacer como si la persona nunca hubiera existido. Pero aquí está la parte que no se resuelve limpiamente. Los conspiradores que mataron a Cómodo no tenían plan de sucesión. Habían resuelto el problema inmediato, la lista, la amenaza a su propia supervivencia y nada más. En cuestión de horas se proclamó un nuevo emperador, Pertinax, un anciano senador con reputación de disciplina y frugalidad. Era la opuesta de Cómodo en casi todos los aspectos. Duró 87 días. La Guardia Pretoriana, la misma unidad militar que había protegido a Cómodo,
que había permitido 12 años de espectáculos en la arena e intimidación al Senado, asesinó a Pertinax en su propio palacio. Y luego hicieron algo que capturó el estado del imperio con más precisión que cualquier análisis de historiador. Subastaron el cargo de emperador. Los pretorianos se pararon en las murallas de sus cuarteles y anunciaron que el título de emperador iría al mejor postor. 2 hombres compitieron. El ganador fue Didio Juliano, un senador rico que, según se dice, superó a su rival ofreciendo a cada guardia 25.000 sestercios. Compró el Imperio Romano. Duró 66 días antes de ser derrocado y ejecutado. Lo que siguió fue una guerra civil que involucró a 5 pretendientes en un solo año. Ejércitos marchando sobre Roma, provincias declarando por emperadores rivales, toda la estructura administrativa del imperio fracturándose a lo largo de líneas militares. El ganador fue Septimio Severo, un general de África del Norte que tomó Roma por la fuerza y estableció una nueva dinastía construida explícitamente sobre el poder militar en lugar de la legitimidad senatorial. El sistema de gobierno que había sostenido el imperio a través de los reinados de Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, la cuidadosa selección de sucesores capaces, el equilibrio entre autoridad militar y civil, el papel del Senado como institución funcional había terminado. No porque Cómodo lo destruyera en un solo momento dramático, sino porque 12 años de su reinado lo habían vaciado tan completamente que cuando lo quitaron, ya no quedaba nada estructural que pudiera sostenerlo. Los historiadores han debatido durante siglos si el reinado de Cómodo causó el declive del Imperio Romano o simplemente reveló que el declive ya había comenzado. El debate continúa porque la pregunta misma es incómoda. Pregunta si un imperio que pudo producir a Marco Aurelio, un gobernante que pasaba sus horas privadas escribiendo sobre los peligros del ego descontrolado, también pudo producir a Cómodo, un gobernante que pasaba sus horas públicas demostrando exactamente cómo se veía un ego descontrolado. La respuesta parece ser sí. El mismo sistema creó a ambos. Y durante 12 años, el Senado romano, cientos de hombres entrenados en derecho, gobierno, estrategia militar y filosofía, se sentó en asientos asignados y aplaudió bajo orden mientras un emperador con piel de león levantaba la cabeza cortada de un pájaro y los desafiaba a dejar de sonreír.